anteriores. El improbable se aproximaba al ojo de la tormenta. Luis se vistió y salió de la sala de mandos. Encontró a Nessus en el pasillo. «Ven aquí», gritó. «Dime», Luis, dijo el titerote algo atemorizado. «¿Qué le hiciste a April anoche?» «Deberías estarme agradecido, Luis. Se había propuesto controlarte, condicionarte para que fueras su esclavo. Lo oí todo. Le aplicaste el TASP. Le lancé una descarga de 3 segundos a mediana intensidad mientras estabais dedicados a vuestra actividad reproductora. Ahora la que está condicionada es ella. Monstruo egoísta. No te acerques, Luis. April es una mujer humana, con derecho al libre albedrío». «¿Y qué me dices de tu libre albedrío?» «No corría ningún peligro, no puede controlarme». «¿Algún otro problema?» «Luis, no es la primera vez que veo a una pareja humana entregada a la actividad reproductora. Consideramos que debíamos conocer vuestra especie con la mayor exactitud. No te acerques, Luis. No tenías derecho a hacer eso». La verdad es que Luis no tenía la menor intención de hacerle daño al titerote. Apretó los puños con rabia, pero sin la menor intención de hacer uso de ellos. Comenzó a avanzar furioso. De pronto se encontró en la gloria. En medio de la más pura satisfacción que jamás había experimentado, Luis comprendió que Nessus le estaba aplicando el TASP. Sin pararse a pensar en las posibles consecuencias, Luis dio un puntapié apuntando hacia arriba y hacia adelante. Concentró en él todas las fuerzas que pudo robar a su goce. No eran muchas, pero hizo uso de ellas y le dio un puntapié al titerote en la laringe, justo debajo de la mandíbula izquierda. Las consecuencias fueron terribles. Nessus hizo glup, dio un traspié y desconectó el TASP. Luis Wu se vio agobiado bajo el peso de todos los dolores que son legado de la humanidad. Sin decir palabra, le dio la espalda al titerote y se alejó. Tenía ganas de llorar, pero aún eran mayores sus deseos de impedir que el titerote pudiera verle la cara. Estuvo dando vueltas sin rumbo fijo, atento solo a su propia miseria interna. Por mera casualidad, llegó a la escalera. Desde el primer momento, había sabido perfectamente el efecto que ello tenía en April. Cuando estaba ahí suspendido en el aire a 30 metros del fondo de la fosa, no le había molestado en absoluto que Nessus le aplicara el TASP a April. Había visto adictos a la electricidad, sabía cuáles eran los efectos. Condicionada como un animalito experimental, y ella lo sabía, la noche pasada había realizado una última valerosa tentativa para sustraerse al imperio del TASP. Ahora Luis había experimentado aquello contra lo cual se debatía la muchacha. «Fue un error», dijo Luis Wu. «Me retracto». Pese a la negra desesperación que le embargaba, no pudo evitar ver el lado cómico de la situación. Hay cosas de las que no es posible retractarse. Fue pura casualidad que bajara las escaleras en vez de subir. O tal vez su subconsciente había recordado un espasmo apenas percibido a nivel consciente. Cuando llegó a la plataforma, el viento rugió a su alrededor, salpicándole de lluvia por todos lados. Ello le ayudó a concentrarse en otra cosa que no fuesen sus propias cuidas. Poco a poco fue desprendiéndose del dolor que le causara la pérdida del TASP. En cierta ocasión, Luis Wu había jurado vivir eternamente. Ahora, muchos años más tarde, comprendía que esa decisión llevaba implícitas ciertas obligaciones. «Tengo que curarla», dijo. «¿Cómo?» «La abstinencia no provoca síntomas físicos. Pero esto será un triste consuelo si decide arrojarse por una ventana. ¿Y cómo me las arreglaré para curarme yo mismo?» En algún recóndito rincón seguía anhelando el TASP, y ese deseo no cesaría nunca. La adicción no era más que un recuerdo subliminal. Bastaría dejarla abandonada en algún lugar con su reserva de droga de la juventud, y el recuerdo se iría desvaneciendo lentamente. «Pero, la necesitamos, Nej». Sus conocimientos sobre la sala de máquinas del improbable eran muy valiosos. Imposible prescindir de ella. No tendría más remedio que convencer a Nessus para que dejara de aplicarle el TASP. Y vigilarla durante el primer periodo. Al principio se sentiría terriblemente deprimida.
De pronto, el cerebro de Luis captó lo que sus ojos ya estaban observando desde hacía rato. El coche estaba suspendido a unos 6 metros de la plataforma de vigilancia. Era una saeta color castaño rojizo de perfecto diseño con estrechas hendiduras a modo de ventanas y flotaba inerte en medio del viento embravecido, atrapado en un campo electromagnético que nadie se había acordado de desconectar. Luis volvió a mirar, atentamente, para no tener dudas de que realmente había un rostro detrás del parabrisas. Luego subió corriendo en busca de Pril. Ignoraba las palabras adecuadas. Con que se limitó a cogerla por el brazo, arrastrándola escaleras abajo para mostrarle lo que había visto. Ella asintió y volvió a subir para manipular los controles de la trampa policíaca. La saeta castaño rojiza se situó junto a la plataforma. El primer ocupante salió a gatas, aferrándose con ambas manos, pues hacía un viento infernal. Era Teela Brown, lo cual no sorprendió a Luis. Y el segundo ocupante era tan absolutamente típico de su especie que no pudo contener una carcajada. Teela le miró extrañada y un poco ofendida. Estaban cruzando el ojo de la tormenta. El viento subía zumbando por la escalera que conducía a la plataforma de observación. Silbaba por los pasillos del primer piso y ululaba a través de las ventanas rotas de los pisos superiores. Todo estaba inundado de lluvia. Teela y su acompañante y la tripulación del improbable se habían sentado en el suelo del dormitorio de Luis, que también era la sala de mandos. El musculoso acompañante de Teela hablaba muy serio con Pril en un rincón, la muchacha no obstante seguía vigilando con un ojo a interlocutor de animales, del que aún desconfiaba, mientras oteaba con el otro por la claraboya. Los demás se habían sentado en torno a Teela para escuchar su relato. El campo magnético de la policía había destruido la mayor parte de la maquinaria de su aerocicleta. El localizador, el intercom, la envoltura sónica y la cocinilla, todo había fallado al mismo tiempo. Teela había logrado salir con vida gracias a una característica estabilizadora incorporada a la envoltura sónica. En cuanto advirtió el fuerte viento, apretó el retroactivador, antes de que el huracán que soplaba a una velocidad de 2 mach pudiera arrancarle la cabeza. Tardó escasos segundos en situarse por debajo del límite máximo de velocidad permitido en la ciudad. El campo magnético estaba a punto de destrozarle el motor, pero no actuó. Cuando el viento consiguió penetrar el efecto estabilizador de la envoltura sónica, su velocidad ya era tolerable. Pero Teela se hallaba en un estado de nervios lamentable. Había rozado la muerte muy de cerca en el ojo de la tormenta. El segundo ataque se había producido antes de que tuviera tiempo de recuperarse del anterior. Hizo planear la aerocicleta, mientras intentaba hallar un lugar adecuado para aterrizar en medio de la oscuridad. Descubrió un paseo cubierto flanqueado de tiendas. Estaba iluminado, las puertas ovaladas despedían un brillante resplandor anaranjado. El vehículo aterrizó de un modo algo brusco, pero a ella ya poco le importaba. Por fin estaba en tierra. Aún no había terminado de desmontar cuando la aerocicleta comenzó a elevarse otra vez. El movimiento la hizo rodar por el suelo. Se puso de 4 patas y meneó la cabeza intentando despejarse. Cuando levantó la mirada, la aerocicleta ya casi se había perdido de vista. Teela se echó a llorar. Seguramente aparcaste en un lugar prohibido, dijo Luis. Lo de menos era el por qué. Me sentía. No sabía cómo explicarlo, pero lo intentó. Quería decirle a alguien que me había perdido. Pero no había nadie. Con que me senté en uno de los bancos de piedra y me eché a llorar. Estuve horas llorando. No me atrevía a moverme de allí, pues sabía que vendríais a buscarme. Entonces. Apareció él. Teela señaló a su acompañante. Le sorprendió encontrarme allí. Me preguntó no sé qué. No comprendía su lengua. Al menos intentó consolarme. Me alegró tenerle a mi lado. Luis asintió. Teela confiaba en todo el mundo. Era inevitable que buscase protección o apoyo en el primer desconocido que se presentase. Y ese proceder en nada podía perjudicarla. Su acompañante era un ser que se salía de lo corriente. Era un héroe. Saltaba a la vista. No era preciso verle luchando contra un dragón.
Bastaba observar los músculos, la estatura, la negra espada de metal. Las vigorosas facciones, inquietantemente parecidas a las de la escultura de alambre del castillo llamado Cielo. Su actitud cortés mientras hablaba con Brill, aparentemente indiferente al hecho de que ella perteneciera al sexo opuesto. ¿Tal vez porque era la mujer de otro hombre? Iba perfectamente afeitado. No, no parecía probable. Más bien debía ser medio ingeniero. Tenía el cabello largo, de un rubio ceniciento y no demasiado limpio, y su nacimiento dejaba al descubierto una noble frente. Llevaba una especie de taparrabos atado a la cintura, la piel de algún animal. Me dio de comer, dijo Tela. Cuidó de mí. Anoche 4 hombres intentaron atacarnos, y los rechazó sin más arma que su espada y ha aprendido muchas palabras de intermundo durante esos 2 días. ¿En serio? Está acostumbrado a hablar otras lenguas. Es el peor desaire que podía hacerme. ¿Cómo dices? No tiene importancia. Sigue. Es viejo, Luis. Tomó una enorme dosis de algo parecido al extracto regenerador, hace ya mucho tiempo. Dice que se lo dio un brujo malo. Es tan viejo que sus padres recuerdan el derrumbamiento de las ciudades. ¿Y sabes qué ha decidido hacer? Su sonrisa era casi insultante. Ha iniciado una especie de búsqueda. Hace mucho tiempo hizo la promesa de caminar hasta la base del arco. Y eso es lo que está haciendo. Lleva varios siglos caminando. ¿La base del arco? Tela asintió. Le sonreía con mucha gracia y sin duda le divertía la situación, sin embargo en sus ojos se adivinaba algo más. Luis había visto amor en la mirada de Tela, pero nunca ternura. ¿Y te sientes orgullosa de él por lo que está haciendo, pobre idiota? ¿No sabes que no hay ningún arco? Ya lo sé, Luis. ¿Por qué no se lo dices, pues? Te odiaré eternamente si te atreves a decírselo. Ha dedicado casi toda su vida a esta búsqueda. Y, entre tanto, ha hecho mucho bien. Conoce algunos oficios simples y los va difundiendo por el mundo anillo mientras avanza en la dirección de Giro. No creo que sea capaz de transmitir demasiada información. No parece muy inteligente. No, no lo es. Por la manera como lo dijo, se notaba que para ella ese era un detalle sin importancia. Pero si yo le acompaño podré enseñar muchísimas cosas a mucha gente. Ya me lo esperaba, dijo Luis. Pero, aún así le molestó. ¿Habría advertido ella que estaba dolido? En cualquier caso, esquivó su mirada. Llevábamos un par de días en el paseo cubierto cuando de pronto caí en la cuenta de que seguiríais a mi aerocicleta, no a mí. Él ya me había hablado de de la diosa y de la torre flotante que atrapaba los vehículos. Con que allí nos dirigimos. Nos situamos junto al altar, con la esperanza de localizar vuestras aerocicletas. Luego el edificio comenzó a desmoronarse. Entonces, Caminante. ¿Caminante? Se hace llamar así. Cuando alguien le pregunta por qué, ello le da pie a explicar que se dirige a la base del arco y contarles las aventuras que ha tenido por el camino. ¿Comprendes? Sí. Comenzó a probar los motores de todos los coches viejos. Dijo que los conductores solían parar el motor cuando el campo magnético de la policía los atrapaba, a fin de evitar que se quemasen. Los 3 se miraron. Tal vez la mitad de esos coches suspendidos estaban aún en perfectas condiciones. Encontramos un coche que funcionaba, siguió explicando Tela. Os estuvimos buscando, pero no logramos encontraros a causa de la oscuridad. Por suerte la policía volvió a atraparnos por exceso de velocidad. Sí, fue una suerte. Anoche me pareció oír una explosión, pero no estoy seguro, dijo Luis. Caminante había dejado de hablar. Cómodamente apoyado contra la pared del dormitorio del jefe, contemplaba a Interlocutor de Animales con una leve sonrisa en los labios. Interlocutor le devolvió la mirada. Luis tuvo la impresión de que ambos estaban calibrando el posible desenlace de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Brill en cambio seguía mirando por la ventana y en su rostro se reflejaba el pavor. Cuando el ulular del viento se trocó en chillido, todo su cuerpo se estremeció. Tal vez ya había visto formaciones parecidas al ojo de la tormenta.
Pequeñas rupturas producidas por algún asteroide, rápidamente reparadas, siempre en algún otro lugar, y siempre prontamente fotografiadas para los noticiarios o su equivalente en el mundo anillo. El ojo de la tormenta constituía siempre un suceso temible. El aire se escapaba a chorros hacia el espacio interestelar. A su alrededor se formaba un huracán horizontal, con un punto de succión en el fondo, de efectos tan definitivos como el desagüe de una bañera, si uno era atrapado por el torbellino. Durante unos segundos se intensificaron los aullidos del viento. Teela frunció el entrecejo preocupada. «Espero que el edificio sea lo bastante resistente», dijo. Luis la miró sorprendido. Como ha cambiado el ojo de la tormenta, había amenazado directamente su vida la última vez que lo atravesó. «Tienes que ayudarme», dijo Teela. «Quiero a Caminante, ¿sabes? Ya veo. Él también me quiere, pero posee un extraño concepto del honor. Intenté explicarle quién eras tú, Luis, cuando quería convencerle para que me condujera al edificio volante. Se incomodó mucho y ya no quiso acostarse más conmigo. Cree que soy tuya, Luis». «¿Esclavitud?» «Esclavitud para las mujeres, creo. Le dirás que no soy tuya, ¿lo prometes?» Luis sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Podríamos ahorrarnos muchas explicaciones si me limitara a venderte a él. Si así lo deseas». «Tiene razón. Y es lo que deseo. Quiero acompañarle en su peregrinaje por el mundo anillo. Le amo, Luis». «No lo dudo. Estáis hechos el uno para el otro», dijo Luis Wu. «El destino ha querido que os encontraseis. Se cuentan por billones las parejas que han sentido exactamente lo mismo». Ella se le quedó mirando con expresión de gran desconfianza. «¿No será un sarcasmo, Luis? Hace un mes no hubieras sido capaz de distinguir un sarcasmo de un carambano». «No, lo curioso es que no es ningún sarcasmo. Los millones de otras parejas no tienen importancia, pues no formaban parte de un experimento de procreación planificada ideado por algún neg de titerote». De pronto se convirtió en el centro de atención. Hasta Caminante se le quedó mirando para averiguar qué había despertado el interés de los demás. Pero Luis solo tenía ojos para Teela Braun. «Nos estrellamos contra el mundo anillo», le explicó pausadamente, «porque este es tu medio ideal. Tenías que descubrir cosas que no podías aprender en la Tierra, ni en ningún otro lugar del espacio conocido, según parece. Tal vez existan otras razones, un extracto regenerador más perfeccionado, por ejemplo, y más espacio vital, pero el motivo principal de que estés aquí es para aprender». «¿Aprender qué?» «A sentir dolor, diría yo. Miedo. Nostalgia. Eres otra mujer desde que llegamos aquí. Antes eras una especie de abstracción. ¿Te habías golpeado alguna vez el dedo gordo del pie? ¿Qué palabra más rara? No, creo que no. ¿Te habías quemado alguna vez los pies?» Ella le lanzó una mirada centelleante. Había comprendido. «El embustero se estrelló para que tú pudieras llegar aquí. Recorrimos miles de kilómetros para traerte junto a Caminante. Tu aerocicleta te llevó justo donde él estaba y se dejó atrapar por el campo magnético de la policía en el sitio preciso, porque Caminante es el hombre que te estaba destinado». Teela sonrió al oír esto, pero Luis no le devolvió la sonrisa. «Tu suerte exigía que tuvieras tiempo de hacer amistad con él», siguió diciendo. «¿Con qué interlocutor de animales y yo estuvimos colgando cabeza abajo? Luis. Durante unas 20 horas, suspendidos sobre 30 metros de espacio vacío. Y aún no ha llegado lo peor». El Xing gruñó. «Todo depende de cómo se mire». Luis no le prestó la menor atención. «Teela, te enamoraste de mí para tener un motivo para unirte a la expedición al mundo anillo. Has dejado de amarme porque ya no es necesario. Ya estás aquí. Y yo me enamoré de ti por el mismo motivo, porque la suerte de Teela Braun me convirtió en una marioneta. Pero la verdadera marioneta eres tú. Pasarás el resto de tu vida pendiente de los hilos de tu propia suerte. Solo Finagle sabe si realmente posees un libre albedrío. En cualquier caso, te costará ejercerlo».
Teela se había puesto muy pálida y tenía los hombros muy erguidos y rígidos. Solo un evidente esfuerzo de voluntad le impedía romper a llorar. Antes carecía de esa capacidad de controlarse. En cuanto a Caminante, se había puesto de rodillas y les miraba fijamente a los dos, mientras acariciaba el filo de su negra espada de hierro con el pulgar. Difícilmente podía ignorar que Teela estaba sufriendo. Debía de estar convencido de que la joven era propiedad de Luis Wu. Y Luis se volvió hacia el titerote. No le sorprendió encontrar a Nessus hecho una bola, con la cabeza escondida bajo el vientre, completamente al abrigo del universo. Luis agarró al titerote por el tobillo de la pierna trasera. No le costó mucho obligarle a tenderse de espaldas. Nessus pesaba prácticamente lo mismo que Luis Wu. Y su proceder no fue del agrado del titerote. El tobillo temblaba en la mano de Luis. Todo ha sido culpa tuya, dijo Luis Wu, culpa de tu monstruoso egoísmo. Este egoísmo me preocupa casi tanto como los monstruosos errores que has cometido. ¿Cómo se puede ser tan poderoso, y tan osado, y al mismo tiempo tan estúpido? Es algo que escapa a mi capacidad de comprensión. ¿Te has dado cuenta al fin de que todo lo que nos ha ocurrido hasta el momento ha sido un efecto secundario de la suerte de Teela? Nessus se encogió aún más en su ovillo. Caminante lo observaba todo fascinado. Cuando lo hayas comprendido podrás volver junto a tus congéneres titerotes y decirles que entrometerse en los hábitos de procreación de los humanos puede ser peligroso. Que un número suficiente de Teelas Browns podrían dar al traste con todas las leyes de la probabilidad. Incluso la física básica no es más que probabilidad a nivel atómico. Podrás explicarles que el universo es un juguete demasiado complicado y que los seres sensatos y precavidos se abstienen de jugar con él. Podrás decirles todo eso y mucho más cuando yo haya regresado a casa, dijo Luis Wu. Mientras tanto, empieza a salir de ahí, rápido. Necesito el alambre que une las pantallas cuadradas y tú vas a conseguírmelo. Ya casi estamos fuera del ojo de la tormenta. Sal de ahí, Nessus. El titerote se desenrolló y se puso de pie. Me has ofendido, Luis comenzó a decir. ¿Y aún te atreves a decirlo? El titerote no replicó. Luego se dirigió a la ventana y se puso a contemplar la tormenta. 23. Jugando a ser dioses. Los nativos que adoraban el cielo, se encontraron de pronto con dos torres suspendidas en el aire. Como en la anterior ocasión, la pieza del altar estaba inundada de floridos rostros dorados. Hemos vuelto a llegar en día festivo, dijo Luis. Intentó localizar al director del coro con la cabeza afeitada, pero no lo consiguió. Nessus no dejaba de mirar con ojos codiciosos la torre llamada cielo situada a su lado. La sala de mandos del improbable había quedado a la misma altura de la sala de cartografía del castillo. La otra vez no tuve oportunidad de explorar este lugar. Ahora está fuera de mi alcance, se lamentó el titerote. Podríamos abrir un boquete con el desintegrador y bajarte atado a una cuerda o por una escalera, sugirió interlocutor. Otra oportunidad perdida. No sería más arriesgado que muchas otras cosas que has hecho aquí. Siempre que me he arriesgado ha sido con el propósito de aprender algo. Ahora ya poseo toda la información sobre el mundo anillo que puede necesitar mi especie. Solo arriesgaré mi vida para poder regresar a casa con esos conocimientos. Luis, ahí está el alambre que deseas. Luis asintió sin inmutarse. La zona de la ciudad situada en la dirección de giro estaba cubierta por una nube de humo negro. Por la manera en que aprisionaba los edificios se adivinaba que tenía que ser denso y también pesado. Entre la masa asomaba un obelisco con ventanas, situado cerca del centro. El resto permanecía oculto bajo su peso. Tenía que ser el alambre que unía las pantallas cuadradas. Pero había tal cantidad. ¿Y cómo transportaremos todo eso? No tengo ni idea. Bajemos a echarle un vistazo, fue todo lo que pudo decir Luis. Posaron su cuartel de policía desmantelado hacia giro de la plaza del altar. Nessus no paró los motores elevadores. Apenas tocaban el suelo. Lo que había sido la plataforma de observación para vigilar las celdas de la cárcel se convirtió en rampa de aterrizaje del improbable. La masa del edificio la habría aplastado si hubieran parado los motores.
Tendremos que buscar la forma de manipular ese material, dijo Luis. Un guante tejido con el mismo tipo de fibra podría servir. O también podríamos enrollarlo en torno a un carrete de material base del anillo. No poseemos ni lo uno ni lo otro. Tendremos que hablar con los nativos, dijo Interlocutor. Tal vez conozcan alguna antigua leyenda o posean viejas herramientas, viejas reliquias sagradas. Además, tienen 3 días de práctica en el manejo de este cable. Entonces, tendré que acompañaros. El temor del titerote se manifestó en un repentino temblor. Interlocutor, aún no domina suficientemente bien la lengua. Tendremos que dejar a Alroprillalar a cargo del edificio para que lo eleve si es necesario. A menos que, Luis, ¿podríamos convencer al amante nativo de Teela para que negociara en nombre nuestro? A Luis le molestó oír hablar de Caminante en esos términos. Incluso Teela reconoce que no es un genio, dijo. No confío en que sea capaz de llevar a buen término las negociaciones. Ni yo. Luis, ¿crees que necesitamos ese alambre? No lo sé. Si no estoy alucinado, lo necesitaremos. De lo contrario. No tiene importancia, Luis. Iré con vosotros. No tienes por qué confiar en mi criterio. Os acompañaré. El titerote se había puesto a temblar otra vez. Lo más curioso de la voz de Nessus era que pudiese resultar a la vez tan clara, tan precisa, y sin embargo tan absolutamente desprovista de emoción. Sé que necesitamos ese alambre. ¿Por qué coincidencia ha venido a caer justo en nuestro camino? Todas las coincidencias nos llevan a Teela Braun. Si no necesitásemos ese alambre, no estaría aquí. Luis respiró más tranquilo. No porque el razonamiento le convenciera, pues no le veía el sentido. Pero, aún así, venía a corroborar las vagas conclusiones a que había llegado el propio Luis. Con que se aferró a ese ligero consuelo y no se molestó en decirle al titerote que todo lo que estaba diciendo no eran más que tonterías. Bajaron la rampa en fila india y emergieron bajo la sombra del improbable. Luis llevaba una linterna de rayos láser. Interlocutor de animales blandía el desintegrador. Al andar, todos sus músculos se movían como si fuesen fluidos, se dibujaban claramente bajo el centímetro de nueva piel anaranjada que hacía poco había empezado a crecerle. Nessus iba aparentemente desarmado. Prefería usar el TASP y ocupar el último lugar. Caminante avanzaba junto a ellos, con la negra espada de hierro desenvainada. Sus grandes y pesados pies encallecidos estaban descalzos y también llevaba el resto del cuerpo al descubierto a excepción del taparrabos de piel amarilla. Sus músculos se dibujaban bajo la piel como los del Kzin. Teela les seguía desarmada. Los dos seguramente se habrían quedado esperando a bordo del improbable de no ser por el trato que había tenido lugar esa mañana. Todo era culpa de Nessus. Luis le había utilizado como intérprete para ofrecer a Teela Braun en venta al aguerrido Caminante. Caminante había asentido muy serio y había ofrecido una cápsula de droga de la juventud, equivalente a unos 50 años de vida. Acepto, había dicho Luis. Era una buena oferta, aunque Luis no tenía la menor intención de ingerir ese producto. Sin duda nunca debían haberse estudiado sus efectos sobre una persona que llevaba 170 años tomando extracto regenerador, como era su caso. ¿Cómo le explicaría luego Nessus en Intermundo? No quería insultarle, Luis, o dar a entender que Teela tenía escaso valor para ti. Le he hecho aumentar la oferta. Ahora él tiene a Teela y tú tienes la cápsula y podrás hacerla analizar cuando regresemos a la Tierra, si conseguimos regresar. Además, Caminante será nuestro guardaespaldas y nos protegerá de cualquier posible enemigo hasta que logremos apoderarnos del cable. ¿Va a protegernos a todos con ese cuchillo de cocina? Solo pretendía halagarle, Luis. Teela había insistido en acompañarle, como es lógico. Era su hombre y podía correr peligro. Luis se preguntó si el titerote también habría calculado ese detalle. Teela era el amuleto particular de Nessus. El cielo estaba despejado cerca del ojo de la tormenta. Comenzaron a avanzar bajo la luz gris blancuzca del mediodía en dirección a la negra nube. No lo toquéis, les advirtió Luis, pues acababa de recordar el comentario del sacerdote en su última visita a la ciudad.
Una muchacha se había cercenado los dedos al intentar coger el alambre. De cerca, seguía apareciendo una nube de humo negro. A través de él se distinguía la ciudad en ruinas, las casitas en forma de colmena y unas cuantas torres de vidrio que serían grandes almacenes si estuvieran en un mundo del espacio humano. La nube lo cubría todo, como si dentro hubiera un incendio. A pocos centímetros de distancia se distinguía el alambre, pero pronto comenzaban a llorar los ojos y el alambre se esfumaba. Era tan delgado que prácticamente resultaba invisible. Se parecía mucho, demasiado, al monofilamento de Sinclair, y el monofilamento de Sinclair era peligroso. Prueba con el desintegrador, dijo Luis. A ver si puedes cortarlo, interlocutor. La nube se llenó de destellos. Sin duda debía de ser una blasfemia. ¿Lucháis con luz? Pero los nativos ya debían de haber decidido destruir a los extranjeros mucho antes de eso. Cuando la nube de cable negro se llenó de lucecitas como un árbol de Navidad, terribles gritos sonaron por todos lados. De los edificios circundantes comenzaron a salir hombres cubiertos con mantas de indefinidos colores, que aullaban y blandían ¿espadas o porras? Pobres ilusos, pensó Luis. Ajustó el rayo láser a alta intensidad y muy aguzado. Las espadas de luz, las armas de rayos láser, eran de uso corriente en todos los mundos. Luis había recibido su instrucción militar hacía más de un siglo y la guerra para la que se había preparado por fin no había tenido lugar. Pero las normas eran simples y casi imposibles de olvidar. Cuanto más breve el movimiento, más profunda será la herida. Sin embargo, Luis comenzó a mover el rayo con rápidas y amplias oscilaciones. Los hombres comenzaron a retroceder, apretándose el abdomen, aunque nada se traslucía en sus rostros cubiertos de dorado pelaje. Cuando el enemigo es numeroso, se emplean gestos rápidos. Abrir heridas de 2 centímetros de profundidad, herir a muchos. Hay que detenerlos. Luis sintió compasión. Los fanáticos solo iban armados con espadas y porras. Estaban perdidos. Sin embargo, uno consiguió golpear a Interlocutor en el brazo que sostenía el desintegrador, la espada golpeó con fuerza suficiente para herirle. Interlocutor dejó caer el arma. Otro hombre se apoderó de ella y la arrojó lejos de sí. Murió en el acto, pues Interlocutor se lanzó sobre él con la mano sana y le arrancó la espina dorsal de un zarpazo. Un tercer hombre cogió el arma al vuelo, dio media vuelta y echó a correr. No intentó hacer uso ella. Se limitó a echar a correr con el arma en los brazos. Luis no pudo darle con el rayo láser, otros estaban intentando matarle a él. Apuntar siempre al torso. Luis aún no había matado a nadie. Por fin, aprovechó un breve titubeo del enemigo para matar los 2 hombres más próximos a él. No permitir que el enemigo se acerque. ¿Qué tal se las arreglarían los demás? Interlocutor de animales estaba matando con las manos desnudas, la mano sana, toda garras, le servía para desgarrar, la mano vendada resultaba eficaz como pesada maza. Tenía una especial habilidad para esquivar la punta de una espada mientras tendía el brazo para golpear al hombre que avanzaba detrás. Estaba rodeado, pero los nativos conservaban cierto respeto hacia él. Era una extraña muerte naranja, de casi 3 metros de altura, con aguzados dientes. Caminante se mantenía en guardia con la negra espada de hierro en la mano. Había derribado a 3 hombres ante sí, los demás se mantenían a una prudente distancia y su espada chorreaba sangre. Caminante era un peligroso y diestro espadachín. Los nativos entendían de espadas. Teela permanecía detrás suyo, a salvo por el momento, y lo observaba todo con expresión preocupada, como una heroína buena. Nessus había emprendido la huida hacia el improbable, con una cabeza baja y extendida hacia delante y la otra muy erguida. La primera le servía para otear por las esquinas, la segunda para mirar a lo lejos. Luis seguía indemne, derribando enemigos a medida que se iban presentando. Agitaba la linterna de rayos láser sin dificultad, cual varita mágica de mortífera luz verde. No apuntar nunca a un espejo. Las armaduras brillantes podían jugar una mala pasada a un artista del láser. Aparentemente, aquí habían olvidado ese ardid. Un hombre cubierto con una manta verde se lanzó sobre Luis Wu, con un pesado martillo en una mano,
gritando y haciendo todo lo posible por adoptar un aire amenazador. Una bola de pelo dorado con ojos. Luis agitó el rayo láser de luz verde y el hombre siguió avanzando. Aterrado, Luis se puso firme y apuntó el láser sin moverlo. El hombre comenzaba a blandir su arma sobre la cabeza de Luis, cuando por fin se encendió un punto de la manta con una pequeña llamarada verde y cayó redondo con el corazón perforado. Las ropas del mismo color que el rayo del arma pueden ser tan peligrosas como una armadura brillante. Quiera Finagle que no vengan otros vestidos igual. Luis apuntó la luz verde a la nuca del hombre. Un nativo le cortó la huida a Nessus. Debía ser muy valiente para atacar a un monstruo tan extraño. Luis no consiguió darle de lleno, pero el hombre murió de todos modos, pues Nessus dio media vuelta, soltó una coz, acabó de dar la vuelta y siguió corriendo. Entonces, Luis lo presenció todo. El titerote entró en un cruce a toda velocidad, con una cabeza muy levantada y la otra baja. De pronto la cabeza que llevaba erguida se desprendió y salió rodando y dando botes. Nessus se detuvo, dio media vuelta y se quedó inmóvil. Su cuello acababa en un liso muñón y del muñón comenzó a manar sangre tan roja como la de Luis. Nessus soltó un gemido, una nota aguda y tétrica. Los nativos le habían tendido una trampa con el alambre de las pantallas. Luis tenía 200 años de edad. No era la primera vez que se veía en el trance de perder a un amigo, continuó combatiendo, blandiendo su espada de rayos láser casi por instinto. Pobre Nessus. Pero yo puedo ser el próximo. Los nativos habían iniciado la retirada. Sus bajas debían de ser aterradoras desde su propio punto de vista. Teela se había quedado mirando al titerote moribundo, con los ojos muy abiertos, mordiéndose los nudillos. Interlocutor y caminante habían empezado a retroceder hacia el improbable. Aguardad un momento. Aún le queda otra. Luis corrió hacia el titerote. Cuando pasó junto a Interlocutor, el Kzin le cogió la linterna de rayos láser de las manos. Luis se agachó para esquivar el alambre, siguió avanzando agachado y empujó a Nessus con el hombro para hacerlo caer. Por un momento, le pareció que el titerote, aterrado, estaba a punto de echar a correr. Luis sujetó al titerote e intentó sacarse el cinturón. No llevaba cinturón. Pero tenía que tener un cinturón. Y Teela le tendió un pañuelo. Luis se lo arrancó de las manos, hizo un lazo con él, lo pasó por el cuello cortado del titerote. Nessus miraba horrorizado el muñón y la sangre que manaba a borbotones de la única arteria carótida. Luego levantó el ojo hacia el rostro de Luis, el ojo se cerró y Nessus cayó desmayado. Luis apretó el nudo. El pañuelo de Teela se cerró en torno a la única arteria, las dos venas principales, la laringe, el esófago, todo en definitiva. Le ha hecho un torniquete en torno al cuello, doctor. Pero la hemorragia había cesado. Luis se inclinó y se cargó el titerote a la espalda, dio media vuelta y echó a correr hacia la sombra del cuartel de policía. Caminante le abría paso, cubriéndole con su negra espada que no dejaba de remolinear en busca de cualquier posible enemigo. Nativos armados le seguían con la mirada pero no les atacaron. Teela iba detrás de Luis. Interlocutor de animales cerraba la comitiva, lanzando verdes destellos hacia cualquier lugar donde podría haber algún hombre agazapado. Cuando llegaron junto a la rampa el Kzin se detuvo, esperó hasta que Teela hubo llegado sana y salva arriba, luego. Luis logró ver fugazmente cómo desaparecía. ¿Por qué habría hecho eso? No podían perder tiempo averiguándolo. Luis comenzó a subir las escaleras. Cuando consiguió llegar a la sala de mandos, el cuerpo del titerote ya comenzaba a resultar increíblemente pesado. Depositó a Nessus junto a la aerocicleta, cogió el botiquín de urgencia y frotó el cuello del titerote con el parche para diagnósticos, justo debajo del torniquete. El botiquín del titerote seguía unido a la aerocicleta por un cordón umbilical y Luis no se equivocaba al imaginar que poseía un mecanismo más elaborado que el suyo. Los mandos de la cocinilla comenzaron a girar por sí solos. Al cabo de pocos segundos, del panel de mandos salió serpenteando una sonda. Cuando ésta tocó el cuello del titerote, pareció palpar la piel, localizó un lugar adecuado y se hundió en la carne. Luis se estremeció.
Sin embargo, alimentación intravenosa. Nessus debía seguir con vida. El improbable estaba en el aire, aunque Luis no había notado que despegasen. Interlocutor estaba sentado en el último peldaño justo encima de la rampa de aterrizaje, y contemplaba la torre del cielo que se alzaba a sus pies. Sostenía cuidadosamente algo entre ambas manos. ¿Ha muerto el titerote?, preguntó. No. Ha perdido muchísima sangre. Luis se sentó junto al Kzin. Le dolían todos los huesos y se sentía terriblemente deprimido. ¿Puede sufrir un colapso un titerote? ¿Cómo quieres que lo sepa? El colapso ya es un mecanismo curioso de por sí. Necesitamos varios siglos de estudios para llegar a averiguar por qué los humanos moríais con tanta facilidad durante las torturas. Era evidente que el Kzin pensaba en otra cosa. Sin embargo preguntó, ¿otra consecuencia de la suerte de Teela Braun? Yo diría que sí, respondió Luis. ¿Por qué? ¿De qué puede servirle a Teela que el titerote esté herido? Tendrías que verlo desde mi punto de vista, dijo Luis. Cuando la conocí, tenía una visión muy subjetiva de las cosas. Era como, en fin. De pronto consiguió plasmar la idea en una imagen y dijo, había un cuento de una muchacha. El héroe era un hombre de mediana edad y muy cínico y deseaba conocer a esa muchacha a causa del mito que se había formado en torno a ella. Y cuando la encontró, aún seguía dudando de la veracidad del mito. Hasta que ella le dio la espalda. Entonces comprobó que detrás no tenía nada, era la máscara de una muchacha, una máscara flexible que representaba toda la cara anterior de una mujer en vez de solo el rostro. Era imposible hacerla sufrir, interlocutor. Y eso era justo lo que quería ese hombre. Las demás mujeres de su vida siempre sufrían y él no podía dejar de pensar que era culpa suya, hasta que llegó un momento en que se sintió incapaz de soportarlo. No entiendo nada, Luis. Cuando llegamos aquí, Teela era como la máscara de una muchacha. Jamás había sufrido. Su personalidad no era humana. ¿Y eso qué tiene de malo? Nada, excepto que su destino era ser humana, hasta que Nessus la convirtió en otra cosa. Neg con el titerote, ¿te das cuenta de lo que hizo? Intentó crear a Dios a su propia imagen, su imagen idealizada, y lo que obtuvo fue Teela Braun. Ella es exactamente lo que quisiera ser cualquier titerote. No puede sufrir ningún daño. Ni siquiera puede estar incómoda, a menos que sea por su propio bien. Y por eso tuvo que venir aquí. El mundo anillo es un buen lugar para ella, pues aquí puedo pasar por toda la gama de experiencias necesarias para llegar a ser plenamente humana. Dudo que las loterías de derechos de procreación produjesen a muchas personas como ella. Hubieran debido tener la misma suerte. Hubieran debido embarcarse en el embustero, pero Teela fue más afortunada que ninguna. Aún así, deben de quedar cientos como ella repartidas por toda la Tierra. El futuro será un poco extraño cuando comiencen a descubrir su increíble poder. Los demás tendremos que aprender a esfumarnos en cuanto aparezcan. ¿Y la cabeza del herbívoro? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Es incapaz de sentir simpatía por el sufrimiento de los demás, explicó Luis. Tal vez necesitaba ver sufrir a un buen amigo. A la suerte de Teela le es indiferente lo que ello pueda suponer para Nessus. ¿Sabes quién me ayudó a hacer el torniquete? Teela advirtió lo que necesitaba y me tendió un pañuelo que podía servirme. Probablemente ha sido la primera vez en su vida que supo cómo reaccionar ante una emergencia. Tampoco tiene por qué hacerlo. Su suerte ya la protege en caso de emergencia. Hasta ahora ignoraba que era capaz de reaccionar ante una emergencia. Nunca había tenido verdaderos motivos para confiar en sí misma. Hasta ahora nada justificaba su aplomo. Debo confesar que no lo entiendo. Descubrir las propias limitaciones forma parte del proceso de maduración. Teela era incapaz de madurar, no podía convertirse en una verdadera persona adulta sin haber tenido que hacer frente a algún tipo de emergencia física. Debe de ser una característica muy humana, dijo interlocutor. Luis interpretó el comentario como una confesión de absoluta incomprensión. No intentó seguir explicándoselo. El Kzin añadió, me había estado preguntando si no habría sido un error aparcar el improbable más alto que la torre que los nativos llaman cielo.
Tal vez lo consideraron una blasfemia. Pero todas estas reflexiones resultan fútiles, si partimos de la base de que todo depende de la suerte de Teela Braun. Luis aún no había conseguido ver qué era eso que el Kzin sostenía con tanto cuidado. ¿Volviste a recoger la cabeza? De ser así, has perdido el tiempo. Será imposible congelarla a una temperatura lo suficientemente baja y con la rapidez necesaria. No, no es eso, Luis. Interlocutor le mostró un objeto del tamaño de un puño en forma de peonza. No lo toques. Podrías quedarte sin dedos. ¿Sin dedos? El extremo aguzado de la peonza acababa en un punzón, cuya punta se iba afilando hasta convertirse en el alambre negro que unía las pantallas cuadradas. Comprendí que los nativos habían conseguido manipular el cable, explicó Interlocutor. Tenían que haberlo tocado para tender la trampa que hirió a Nessus. Regresé para averiguarlo. Resulta que encontraron un extremo del cable. Supongo que en el otro extremo no habrá más que cable desnudo. Seguramente el cable se partió por la mitad cuando chocamos contra él con el embustero y esta punta se zafó de la correspondiente ranura en una de las pantallas. Ha sido una suerte poder conseguir al menos un extremo. Y que lo digas. Podremos arrastrarlo detrás. No creo que se enrede en algo que luego no pueda cortar. ¿A dónde vamos ahora, Luis? Hacia estribor. Regresaremos al embustero. Evidentemente. Tenemos que proporcionar a Nessus los cuidados médicos necesarios. ¿Y luego? Ya veremos. Utilizaron plástico electrocoagulante para unir a una pared el cabo en forma de peonza. Pero no hubo forma de aplicarle la corriente. El desintegrador podría haberles sido útil, pero lo habían perdido. Cuando la situación ya era desesperada, Luis descubrió que la batería de su encendedor podía proporcionarles la corriente suficiente para coagular el plástico. Dejaron el extremo aguzado de la peonza al descubierto y apuntando en dirección a babor. Si no me equivoco, la sala de mandos miraba hacia estribor, dijo Interlocutor. De lo contrario, tendremos que repetir toda la operación. El cable tiene que colgar detrás nuestro. Espero que salga bien, dijo Luis. No tenía demasiada confianza. Pero lo cierto era que no podían cargar el alambre en el edificio. Tenían que llevarlo colgado detrás. Encontraron a Teela y Caminante en la sala de máquinas en compañía de Brill, que estaba operando los elevadores. Tendremos que separarnos, dijo bruscamente Teela. Esta mujer dice que puede dejarnos junto al castillo flotante. Intentaremos entrar en el salón de banquetes a través de alguna ventana rota. ¿Y luego qué? Quedaréis incomunicados, a menos que consigáis controlar los elevadores del castillo. Caminante dice que sabe un poco de magia. Estoy segura de que encontrará alguna solución. Luis no intentó disuadirla. Desviar a Teela Braun del camino que se había trazado, le inspiraba tanto recelo como enfrentarse a un Vandernach enfurecido, sin otra arma que sus puños desnudos. Si no conseguís hacer funcionar los elevadores, pulsad los mandos al azar. Lo tendré en cuenta, le aseguró ella con una sonrisa. Luego añadió, más seria, cuidad de Nessus. Cuando Caminante y Teela desembarcaron del improbable 20 minutos más tarde, esa fue toda su despedida. Luis había pensado decirle algunas cosas, pero al final las calló. ¿Qué podía decirle sobre sus propios poderes? Tendría que irlos descubriendo por sí sola, a fuerza de errores, mientras su buena fortuna protegía su vida. En las próximas horas, el cuerpo del titerote se fue enfriando y por fin se quedó como muerto. Las luces del botiquín continuaban centelleando, aunque de un modo incomprensible. Seguramente el titerote debía de estar en cierto estado de vida latente. El improbable avanzaba hacia estribor, arrastrando tras sí el alambre de las pantallas, ora tenso, ora flácido. Antiguos edificios fueron derrumbándose sobre la ciudad, varias veces cercenados por el cable que se había quedado enrollado a su alrededor. Pero el cabo permaneció fijo bajo la envoltura de plástico electrocoagulado. A lo largo de los días que siguieron, la ciudad del castillo flotante fue haciéndose cada vez más diminuta, luego se fue difuminando y por fin se hizo invisible. Brill permanecía sentada junto a Nessus, incapaz de ayudarle, incapaz de dejarle. Era evidente que sufría.
Tenemos que ayudarla, dijo Luis. Se ha vuelto adicta al TASP y ahora se lo han suprimido. Si no se suicida, puede matar a Nessus, o a mí. Luis, no esperarás que yo te aconseje. No. No, supongo que no. La mejor forma de ayudar a un ser humano doliente es ser un buen confidente. Luis intentó serlo, pero le faltaban palabras para ello, y Pril parecía poco dispuesta a hablar. Cuando quedaba solo se mordía los puños, pero no dejaba traslucir su desánimo en presencia de Pril. Siempre la tenía ante sí. Tal vez su mala conciencia se hubiera apaciguado de mantenerse alejado de ella, pero la muchacha se negaba a abandonar la sala de mandos. Poco a poco, fue aprendiendo su lengua y lentamente Pril comenzó a hablar. Luis intentó hablarle de Teela, y de Nessus, y de cómo había querido erigirse en Dios. Yo también creí ser una diosa, dijo ella. De verdad. Aunque no sé por qué. Yo no construí el anillo. El anillo es mucho más viejo que yo. Pril también estaba aprendiendo cosas. Hablaba en una forma simplificada de su lengua obsoleta, solo 2 tiempos verbales, prácticamente ningún mortificante, una pronunciación exagerada. Era lo que te habían dicho, dijo Luis. Pero yo sabía. Todos queremos ser dioses. Queremos el poder sin las responsabilidades, pero Luis ignoraba esas palabras. Entonces se presentó él. 2 cabezas. ¿Tenía la máquina? Tenía la máquina TASP. TASP, repitió ella muy lentamente. Tuve que adivinarlo. Con el TASP era Dios. Cuando perdió el TASP, dejó de ser Dios. ¿Ha muerto 2 cabezas? No era fácil determinarlo. En su opinión, morir sería una estupidez, dijo Luis. Lo estúpido es dejarse cortar la cabeza, dijo Pril. Un chiste. Había intentado hacer un chiste. Pril comenzó a interesarse por otras cosas, las relaciones sexuales y las clases de lengua y el paisaje del mundo anillo. Sobrevolaron algunos girasoles. Pril los desconocía. Procurando esquivar los frenéticos ataques de las plantas que intentaban quemarlos con sus rayos, consiguieron desenterrar un brote de medio metro de longitud y lo replantaron en el techo del edificio. Luego torcieron por completo hacia Giro para evitar mayores concentraciones de girasoles. Cuando se quedaron sin comida, Pril perdió todo interés por el titerote. Luis la dio de alta. Interlocutor y Pril intentaron hacerse pasar por dioses en el próximo poblado nativo. Luis les esperó arriba muy preocupado, preguntándose si Interlocutor conseguiría dar el pego, dudando si no sería mejor que se afeitara la cabeza. De todos modos, haría un triste papel como acólito. Además, dominaba muy poco la lengua. Por fin los 2 regresaron con las ofrendas. Comida. A medida que los días se iban convirtiendo en semanas volvieron a repetir varias veces la comedia. Lo hacían muy bien. La piel de Interlocutor empezaba a crecer y volvía a ser la pantera de piel anaranjada de los buenos tiempos, una especie de dios de la guerra. Siguiendo los consejos de Luis, mantenía sus orejas plegadas y aplastadas contra la cabeza. Su papel de dios tuvo un extraño efecto en Interlocutor. Una noche se lo confesó a Luis. No me importa hacer de Dios, le dijo. Pero me molesta hacerlo mal. ¿Qué quieres decir? Nos hacen preguntas, Luis. Las mujeres interrogan a Pril y ella les contesta, y en general soy incapaz de comprender tanto el problema como la solución. Los hombres también deberían preguntarle a Pril, pues es humana y yo no. Sin embargo, se dirigen a mí. A mí, ¿por qué tienen que acudir a mí, un ser de otra especie, para que les ayude a resolver sus problemas personales? Eres un macho. Un dios es una especie de símbolo, dijo Luis, aunque sea de carne y hueso. Tú eres un símbolo masculino. Pero eso es absurdo. Ni siquiera poseo genitales externos, como supongo debes de tener tú. Eres alto y fornido y tienes un aspecto amenazador. Ello te convierte en un símbolo viril. No creo que pudieras deshacerte de esas características sin perder todas tus propiedades divinas. Lo que necesitamos es un sistema de micrófonos, para que tú puedas ayudarme a contestar las preguntas extrañas o embarazosas. Pril le reservaba una sorpresa. El improbable había sido un cuartel de policía.
En uno de los armarios, April encontró un sistema de intercomunicación múltiple provisto de baterías que se cargaban conectándolas a la reserva de energía del edificio. Consiguieron reparar 2 de los 6 equipos. «Eres más lista de lo que creía», le dijo Luis a April esa noche. Permaneció indeciso un momento, sus conocimientos lingüísticos eran insuficientes para poder expresarse con tacto. «Nunca imaginé que una ramera espacial supiera tantas cosas». April rió. «Tontuelo, tú mismo me has dicho que vuestras naves se mueven muy deprisa en comparación con las nuestras». «Así es», dijo Luis. «Su velocidad es superior a la de la luz». «Cada vez adornas más la cosa», rió ella. «Nuestra teoría dice que eso es imposible. Tal vez usemos teorías distintas». Pareció un poco desconcertada. Luis habría aprendido a interpretar sus reacciones musculares involuntarias en vez de prestar atención a sus acciones prácticamente inexistentes. «El aburrimiento puede ser peligroso cuando una nave tarda años en cubrir el trayecto entre 2 mundos», siguió explicando ella. «Es preciso contar con distracciones. Las rameras de las naves deben poseer conocimientos de medicina del cuerpo y del alma, ser capaces de amar a hombres muy distintos y estar dotadas de especial habilidad para la conversación. También debemos tener ciertas nociones sobre el funcionamiento de la nave, para no provocar accidentes. Tenemos que estar sanas. Y una norma del gremio exige que sepamos tocar un instrumento». Luis tragó saliva. April soltó un musical gorgojeo y comenzó a acariciarle aquí y allí. El sistema de intercomunicación funcionaba perfectamente, a pesar de que los auriculares estaban diseñados para los oídos humanos, no Xfinity. Luis llegó a ser experto en el arte de pensar sobre la marcha, en su papel de apuntador del dios de la guerra. Cuando cometía algún error, siempre le quedaba el consuelo de pensar que el improbable seguía siendo más veloz que el sistema más rápido de difusión de noticias del mundo anillo. Cada contacto era el primer contacto. Pasaron los meses. Poco a poco el terreno se hizo más desértico. El puño de Dios ya era visible a la luz del sol y se hacía más alto de día en día. La mente de Luis ya se había habituado a la rutina de esos meses. Tardó un tiempo en reaccionar ante estos hechos. Era pleno día cuando Luis decidió hablar con April. «¿Has oído hablar de corrientes inducidas?», le dijo. Y le explicó lo que eran. Y luego: «Es posible aplicar una corriente de muy baja intensidad al cerebro y producir directamente placer o dolor». También le explicó el significado exacto de estas palabras. Y por último: «Pues así actúa el TASP». Ya sabía que tenía una máquina. «¿De qué me sirve conocer ahora su funcionamiento?», dijo April. «Estamos abandonando la zona civilizada. No creo que encontremos muchos más poblados, ni lugares donde abastecernos de alimentos, hasta que lleguemos a nuestra nave espacial. Quería que supieras lo que es el TASP antes de tomar una decisión». «¿Qué decisión? ¿Quieres que te dejemos en el próximo poblado? ¿O prefieres venir con nosotros hasta el embustero y seguir luego en el improbable? Podremos darte comida cuando lleguemos a nuestra nave». «¿Tenéis sitio para mí en el embustero?», dijo ella con gran aplomo. «Desde luego, pero estoy harta de salvajes. Deseo ir a un lugar civilizado. Tal vez te cueste adaptarte a nuestras costumbres. Para empezar, todos tienen mucho pelo, como yo». A Luis le había crecido una larga y espesa cabellera. Se había cortado la coleta. «Tendrás que usar peluca». April hizo una mueca. «Ya me acostumbraré». Luego soltó una carcajada. «¿Te crees capaz de hacer todo el viaje de regreso sin mí? Ese grandullón anaranjado no puede sustituir a una mujer». Es un argumento que nunca falla. «Puedo ser útil en tu mundo, Luis. Sois muy ignorantes en materia sexual». Una afirmación que Luis prefirió pasar por alto. 24. El puño de Dios. La tierra fue tornándose árida y el aire empezó a enrarecerse. El puño de Dios parecía huir de ellos. Se les había terminado la fruta y la reserva de carne comenzaba a menguar. Habían entrado en la pendiente desértica que culminaba en el propio puño de Dios, un desierto que en su momento Luis había estimado más extenso que toda la tierra. El viento silbaba en torno al improbable.
Ya se habían situado casi directamente en dirección a giro de la gran montaña. El arco se dibujaba azul y nítido, las estrellas constituían puntos de un brillo intenso y bien definido. Interlocutor estaba escrutando el cielo a través de la claraboya de la sala de mandos. Luis, ¿serías capaz de localizar el núcleo de la galería desde aquí? ¿Para qué? Ya sabemos dónde estamos. Inténtalo de todos modos. En los meses que habían pasado bajo ese cielo, Luis había intentado identificar algunas estrellas, había imaginado la distorsión que debían presentar algunas constelaciones desde esa perspectiva. Ahí, diría yo. Detrás del arco. Exactamente. El núcleo de la galaxia está situado en el mismo plano que el mundo anillo. Evidentemente. Recordarás que el material base del mundo anillo intercepta los neutrinos. Es muy posible que también intercepte otras partículas subatómicas, Luis. Era evidente que el Kzin tenía algo en mente. Claro. Como no se me había ocurrido, el mundo anillo es totalmente inmune a la explosión del núcleo. ¿Cuándo lo descubriste? Ahora mismo. Ya hace un tiempo que había conseguido localizar el núcleo. Algunas partículas se dispersarán. La radiación será intensa en las proximidades de los muros exteriores. Pero la suerte de Teela Braun la mantendrá alejada de los muros exteriores cuando llegue el frente expansivo. 20.000 años. Luis estaba anonadado. Bendito sea Finagle, ¿cómo es posible que alguien pueda razonar en esos términos? La enfermedad y la muerte siempre constituyen una mala suerte, Luis. Partiendo de nuestros supuestos, Teela Braun vivirá eternamente. Pero ella no piensa en esos términos. Es su suerte, que nos tiene atrapados a todos como un maestro titiritero. Nessus ya llevaba 2 meses convertido en un cadáver conservado a temperatura ambiente. Su cuerpo no se había descompuesto. Las luces de su botiquín de primeros auxilios continuaban encendidas e incluso cambiaban de vez en cuando. Era la única señal de que tal vez siguiera con vida. Luis estaba observando al titerote y, de pronto, estableció una conexión entre las dos ideas. Titerote murmuró en voz baja. ¿Luis? Estaba pensando si los titerotes no habrían recibido su nombre por su tendencia a erigirse en dioses de las especies que le rodean. Han tratado a los humanos y los Kzinti como si fuesen títeres, es harto evidente. Pero la suerte de Teela convirtió a Nessus en un títere. Todos hemos estado jugando a ser dioses, cada uno a nuestra manera. Luis señaló a Abril, la muchacha estaba escuchando y seguramente debía entender una palabra de cada 3. Abril, tú y yo. ¿Qué te pareció la experiencia, interlocutor? ¿Crees haber sido un buen o un mal dios? No sabría decírtelo. No se trataba de seres de mi propia especie, pese a que he estudiado detenidamente a los humanos. Al menos, he conseguido detener una guerra. Bastó explicarle a cada bando que tenía todas las de perder. Hará de eso unas 3 semanas. Sí. Fue idea mía. Evidentemente. Ahora tendrás que volver a erigirte en Dios. Ante los Kzinti, declaró Luis. No te entiendo. Nessus y los demás titerotes han estado manipulando la reproducción de los humanos y los Kzinti. Crearon deliberadamente una situación en la cual la selección natural debía favorecer la aparición de un Kzin pacífico, ¿no es así? Así es. ¿Qué ocurriría si el patriarca se enterara? Sería la guerra, respondió el Kzin. Una flota bien aprovisionada atacaría los mundos de los titerotes tras una travesía de 2 años. Es posible que la humanidad se uniera a la expedición. Los titerotes os han ofendido tan gravemente como a nosotros. No cabe duda. ¿Y luego? Luego los herbívoros exterminarían a mi especie hasta el último cachorro. Luis, no pienso decir ni media palabra a nadie sobre los señuelos para atraer a los vástagos de las estrellas y los planes de reproducción selectiva de los titerotes. ¿Te avendrías a guardar igualmente silencio? Puedes contar conmigo. ¿A esto te referías cuando hablabas de erigirme en Dios ante mi especie? A esto y a algo más, dijo Luis. El tiro largo, ¿continúas decidido a apoderarte de él? Aún no lo sé, respondió el Kzin. No lo conseguirías, dijo Luis.
Pero supongamos que sea posible. ¿Qué ocurriría entonces? Entonces el patriarca poseería un hiperreactor de Quantum Y. ¿Y luego? Prill parecía comprender que se estaba debatiendo algo crucial. Les miraba atentamente y parecía dispuesta a interrumpir una pelea en cuanto ésta se produjera. Pronto dispondríamos de naves de guerra capaces de recorrer un año luz en 1 minuto y cuarto. Dominaríamos el espacio, esclavizaríamos a todas las especies a nuestro alcance. ¿Y luego? Luego no hay más. Esa es nuestra última ambición, Luis. No. Continuaríais la conquista. Con un motor de esas características, os iríais expandiendo en todas direcciones, os dispersaríais, os apoderaríais de cuantos mundos hallaseis. Conquistaríais más de lo que seríais capaces de administrar. Y en el ámbito de ese espacio tan enorme sin duda os toparíais con algo realmente peligroso. La flota de los Titerotes. Otro mundo anillo, pero en su momento de máximo apogeo. Vandernat provistos de manos, Grogs con pies, Gatlinos armados. Meras fantasías. ¿Has visto el mundo anillo? ¿Has visto los mundos de los Titerotes? En un espacio como el que podríais cubrir con el hiperreactor de los Titerotes, debe haber necesariamente otros mundos parecidos. El Xin se quedó callado. Piénsalo con calma, continuó Luis. Reflexiona. De todos modos, tampoco conseguirías apoderarte del tiro largo. Todos moriríamos si lo intentaras. Al día siguiente, el improbable cruzó una larga fosa completamente recta abierta por un meteorito en su caída. Torcieron rumbo a antigiro y enfilaron directamente hacia el Puño de Dios. La montaña del Puño de Dios había ido creciendo sin que pareciera estar más próxima. Mayor que cualquier asteroide, de forma aproximadamente cónica, recordaba un pico nevado ampliado a unas dimensiones de pesadilla. Y la pesadilla continuaba, pues el Puño de Dios seguía aumentando de tamaño. No lo entiendo, dijo Prill. Se la veía desconcertada y un poco preocupada. No conocía esta formación. ¿Por qué debieron construirla? En los bordes del anillo ya hay montañas de estas dimensiones, igualmente decorativas y además muy útiles, pues sirven para impedir que se escape el aire. Exactamente lo que había pensado yo, dijo Luis Wu. Y no quiso añadir nada más. Encontraron el embustero tal como lo habían dejado, boca arriba sobre una superficie libre de rozamiento. Mentalmente, Luis decidió aplazar los festejos. Aún no podían considerarse a salvo. Finalmente, Prill tuvo que mantener el improbable en una curiosa posición a fin de que Luis pudiera pasar directamente a la nave desde la rampa de aterrizaje. Localizó los controles necesarios para abrir los dos portillos de la compuerta al mismo tiempo. Sin embargo, no pudieron evitar que el aire zumbara a su alrededor durante el tiempo que tardaron en trasladar el cuerpo de Nessus. No podían reducir la presión de la cabina sin ayuda de Nessus, y este estaba muerto, a todos los efectos. Sin embargo, le trasladaron al médico automático. Era un ataúd en forma de titerote, especialmente adaptado al cuerpo de Nessus, y bastante grueso. Los cirujanos y mecánicos titerotes debían de haberlo programado para que fuera capaz de hacer frente a cualquier eventualidad. Pero, ¿habrían pensado en la decapitación? Lo habían previsto. El médico automático iba provisto de 2 cabezas de recambio, y otras 2 con sus correspondientes cuellos, y suficientes órganos y partes del cuerpo para construir varios titerotes completos. Probablemente, habían sido producidos a partir del propio organismo de Nessus. Los rostros de las cabezas tenían un aire familiar. Prill subió a bordo y cayó de cabeza. Pocas veces había visto Luis tal reacción de sorpresa. No le había explicado que la nave iba provista de gravedad inducida. Cuando se levantó, tenía el rostro tan inexpresivo como de costumbre, pero su actitud había quedado muda de asombro. En medio del silencio fantasmagórico que acompaña todo retorno al hogar, se oyó de pronto el grito de guerra de Luis Wu. Café aulló. Agua caliente irrumpió en el camarote que había compartido con Teela Braun. Segundos más tarde, asomaba la cabeza para gritar Prill. Prill acudió a su llamada. A Prill el café le pareció detestable.
En su opinión, Luis debía de estar loco para tomarse ese amargo brebaje, y así se lo dijo. En cambio, en cuanto Luis le explicó cómo funcionaban los mandos, apreció la ducha como un lujo largo tiempo perdido y terriblemente añorado. Las placas ómnicas la entusiasmaron. Interlocutor estaba celebrando el retorno a su manera. Luis no conocía todos los detalles de su camarote. Sin embargo, tenía la certeza de que el Kzin se estaría dando un hartazgo. Carne, le oyeron exclamar gozoso. Ha sido un sacrificio tener que comer carne muerta de varios días. Eso que estás comiendo ahora ha sido reconstituido. Sí, pero sabe a carne fresca. Esa noche, Pril se acostó en un diván de la sala de estar. El campo sónico le gustaba, pero no para dormir. Sin embargo, Luis Gu pudo dormir sin gravedad por primera vez en los últimos 3 meses. Durmió 10 horas, y cuando se despertó se sentía como un tigre. A sus pies resplandecía la mitad del disco solar. Se trasladó otra vez al improbable y empleó su linterna de rayos láser para desenganchar el cabo del alambre de las pantallas. Cuando hubo terminado la operación, aún quedaban adheridos a algunos restos de plástico electrocoagulado. No intentó llevarlo hasta el embustero. El alambre negro era demasiado peligroso y el suelo del anillo resbaladizo en exceso. Luis avanzó a 4 patas sobre la superficie sin rozamiento, arrastrando el cabo detrás suyo. Vio a Interlocutor que le observaba desde la compuerta. Luis subió hasta la compuerta por la escalera de Brill, apartó al Kzin sin darle explicaciones y continuó hacia popa. Interlocutor seguía observándole. El conducto situado más hacia popa en lo que quedaba del embustero era del tamaño de un muslo humano. A través de él pasaban los cables que conectaban la maquinaria situada en el ala de la nave, cuando ésta aún tenía un ala. Ahora la abertura estaba sellada con una placa de metal. Luis levantó la placa, introdujo el cabo del alambre a través de ella y lo dejó colgando fuera. Luego avanzó hacia proa. De vez en cuando comprobaba la posición del alambre cortando una rodaja de una salchicha ginciana obtenida de la cocina de la nave. Luego señalaba el lugar exacto con pintura amarilla fosforescente. Terminada la operación, una línea de puntos amarillos atravesaba el embustero señalando la trayectoria del alambre prácticamente invisible. Al tensarse, el alambre cercenaría sin duda algunas de las paredes divisorias de la nave. Gracias a la pintura amarilla, Luis pudo estudiar la dirección de estos cortes y asegurarse de que el alambre no dañara ninguna parte del sistema de supervivencia. Pero la pintura también serviría de advertencia y les ayudaría a mantenerse apartados del alambre. Luis cruzó la compuerta, esperó a que Interlocutor saliera tras él. Luego cerró el portillo exterior. Por fin, Interlocutor preguntó. ¿Es esta la razón de que viniéramos hasta aquí? Enseguida te lo explicaré, respondió Luis. Se dirigió a la popa del fuselaje de productos generales, cogió el cabo con ambas manos y le dio un ligero tirón. El alambre no se movió. Se volvió de espaldas a la nave. Tiró con todas sus fuerzas. El alambre no se movió en absoluto. La puerta de la compuerta lo mantenía en su sitio. Imposible someterlo a una prueba con mayor tracción. No estaba seguro de que la puerta de la compuerta quedase lo suficientemente ajustada. Tampoco sabía si el fuselaje de productos generales resistiría el roce del cable. Aún no puedo asegurarlo con toda certeza. Pero, sí, por esto hemos venido. ¿Qué haremos ahora? En primer lugar, tenemos que abrir el portillo de la compuerta. Así lo hizo. Ahora dejaremos que el alambre se deslice a través del embustero y transportaremos otra vez el cabo hasta el improbable y volveremos a unirlo a la pared. Así lo hicieron. El alambre que había servido para unir las pantallas cuadradas se perdía en la distancia en dirección a estribor. Lo habían arrastrado miles de kilómetros detrás del improbable, porque no había forma posible de subirlo a bordo del edificio volante. Tal vez llegaba hasta la maraña de cables enredados en torno a los edificios de la ciudad bajo el cielo, una maraña de alambre que parecía una nube de humo y podía contener millones de kilómetros de ese material. Ahora el alambre entraba por la doble compuerta del embustero, cruzaba el fuselaje de la nave,
salía por el conducto de los cables y acababa en un pegote de plástico electrocoagulante adherido a la base del edificio volante. De momento todo ha salido según lo previsto, comentó Luis. Ahora necesitaré a April. No, Meg lo había olvidado. April no tiene traje de presión. ¿Traje de presión? Vamos a subir en el improbable hasta la cumbre del Puño de Dios. El edificio no es hermético. Tendremos que dejarla aquí. Hasta la cumbre del Puño de Dios, repitió interlocutor. Luis, una sola aerocicleta no es lo suficientemente potente para remolcar el embustero hasta ahí arriba. Si además quieres sobrecargar el motor con la masa adicional de un edificio flotante. No tengo intención de remolcar el embustero. Arrastraré el alambre hasta la cumbre. Dejaremos que se deslice libremente a través del embustero. Nada lo detendrá hasta que le ordene a April que cierre la compuerta. Interlocutor pareció pensarlo. Creo que saldrá bien, Luis. Si la aerocicleta del Titerote no resulta lo bastante potente, siempre podemos desprendernos de parte del edificio para reducir el peso. Pero, ¿para qué? ¿Qué esperas encontrar ahí en la cumbre? Podría resumírtelo en una sola palabra, y te reirías ante mis narices. Interlocutor, te juro que, si me equivoco, nunca lo sabrás, dijo Luis Wu. Mientras tanto pensaba, debo explicarle a April lo que debe hacer. Y taponaré el conducto con plástico. No impedirá el paso del cable, pero el embustero quedará casi herméticamente cerrado. El improbable no era una nave espacial. Su fuerza elevadora era de carácter electromagnético y se sustentaba en la estructura básica del propio anillo. Y en el Puño de Dios esta estructura básica formaba una ladera inclinada, pues la montaña estaba hueca. Naturalmente, el improbable tendría tendencia a volcar, a caer hacia atrás bajo el impulso de la aerocicleta del Titerote. Interlocutor ya había hallado una solución a ese problema. Se enfundaron sus trajes de presión ya antes de iniciar el viaje propiamente dicho. Mientras sorbía una papilla a través de un tubo, Luis recordó con añoranza la carne asada con la linterna de rayos láser. Interlocutor estaba sorbiendo sangre reconstituida, absorto en sus propios pensamientos. La cocina sin duda era innecesaria. Se deshicieron de esa parte del edificio y con ello disminuyó su tendencia a volcar hacia atrás. También se deshicieron del equipo de aire acondicionado y de los controles policíacos. Sin embargo, no arrojaron por la borda los generadores que destruyeron sus aerocicletas hasta asegurarse de que eran independientes de los motores elevadores. Luego derribaron algunas paredes, dejándolas necesarias para protegerse de los rayos directos del sol. Cada día les acercaba un poco más al cráter del Puño de Dios, un cráter capaz de tragarse casi cualquier asteroide. El reborde del cráter no le recordaba a ninguno de los que había visto Luis. Unos salientes semejantes a puntas de lanza de obsidiana formaban un anillo dentado. Puntas de lanza que por sí solas tenían las dimensiones de una montaña. Localizaron una hendidura entre dos de esos picos. Podrían pasar por allí. Imagino que deseas penetrar en el cráter, dijo interlocutor. Así es. En ese caso, es una suerte que hayamos encontrado ese cañón. A partir de allí la ladera se hace demasiado empinada para nuestro motor. Pronto llegaremos al cañón. Interlocutor pilotaba el improbable a base de variar la tracción de la aerocicleta. Habían tenido que dirigirla así desde que se desprendieron del mecanismo estabilizador, en un último intento de aligerar el peso del edificio. Luis ya se había acostumbrado al extraño aspecto del Kzin, los 5 globos transparentes concéntricos de su traje de presión, el casco en forma de pecera con su maraña de controles para la lengua que casi le ocultaban todo el rostro, la enorme mochila. Llamando a April, dijo Luis por el intercom. Llamando a Alroprillar. ¿Estás ahí, April? Aquí estoy. No te muevas. Dentro de 20 minutos estaremos al otro lado. Me alegro. Ya ha durado bastante. El arco parecía despedir llamas sobre sus cabezas. A 1500 kilómetros por encima de la superficie del mundo anillo, llegaban a divisar el lugar donde el arco se confundía con los muros exteriores y el paisaje plano. Se sentían como el primer hombre que viajó al espacio, haría de eso 1 millar de años, y al mirar hacia la Tierra comprobó que, por Jehová,
realmente era redonda. ¿Cómo íbamos a adivinarlo?, dijo Luis, muy quedo. Sin embargo, interlocutor levantó la vista de lo que estaba haciendo. Luis no advirtió la mirada extrañada del Kzin. Hubiéramos podido ahorrarnos muchos problemas. Hubiéramos podido regresar en cuanto encontramos el alambre de las pantallas. Keneg, hubiéramos podido remolcar el embustero hasta la cumbre del Puño de Dios con nuestras 4 aerocicletas, pero entonces Teela no habría conocido a Caminante. Todavía la suerte de Teela Brown. Naturalmente. Luis tuvo un sobresalto. ¿He estado hablando solo? Te he estado escuchando. Tendríamos que haberlo imaginado, dijo Luis. Ya estaban muy cerca del cañón entre los dos empinados picos. Los constructores nunca habrían construido una montaña tan alta en este sitio. Poseen más de 1 billón de kilómetros de montañas de más de 1000 kilómetros de altura, si contamos los 2 muros exteriores. Pero el Puño de Dios existe, Luis. No. Es solo una cáscara. Mira ahí abajo, ¿qué ves? Material base del anillo. Cuando lo vimos por primera vez creímos que era hielo sucio. Hielo sucio, sobre el vacío, pero esto es lo de menos. ¿Recuerdas la noche que estuviste examinando el mapa gigante del mundo anillo? No conseguiste localizar el Puño de Dios. ¿Por qué no? El Kzin no dijo nada. Porque no estaba allí, por eso. No estaba allí cuando hicieron el mapa. Brill, ¿estás ahí? Sí. ¿Esperabas no encontrarme? Bien. Cierra las compuertas. Repito, cierra las compuertas, ya. Ten cuidado, no vayas a cortarte con el alambre. Mi gente inventó este alambre, Luis. La voz de Brill le llegaba algo desfigurada. Se perdió un minuto, luego anunció, las 2 puertas están cerradas. El improbable cruzó entre las rígidas astillas de montaña. La tensión de Luis, todo y con ser grande, hubiera sido aún mayor de no haber confiado en su subconsciente en que existiría alguna forma de cañón o paso entre esos picos. Luis, ¿qué esperas encontrar exactamente en el cráter de Puño de Dios? Estrellas, dijo Luis Wu. El Kzin también estaba sometido a una gran tensión. No intentes burlarte de mí, te juro. ... y ya estaban al otro lado. No había ningún paso. Solo una cáscara rota de material base del mundo anillo, dilatado por increíbles tensiones hasta quedar reducido a menos de 1 metro de espesor, y luego se abría el cráter de la montaña del Puño de Dios. Comenzaron a caer. Y el cráter estaba lleno de estrellas. Luis Wu tenía una imaginación estupenda. Mentalmente, podía hacerse una imagen perfectamente clara del proceso. Primero vio el sistema del mundo anillo, estéril, impoluto, libre de naves espaciales, libre de cualquier objeto excepto la estrella G2, una cadena de pantallas cuadradas y el mundo anillo. Luego vio un cuerpo extraño que pasaba próximo a él, demasiado próximo. Contempló su caída hiperbólica desde el espacio y vio que en su trayectoria interestelar se interponía la cara inferior del mundo anillo. En su visión, el cuerpo extraño tenía aproximadamente el tamaño de la luna de la Tierra. Los primeros segundos debió de ser solo plasma ionizado. Un meteorito puede enfriarse por ablación, por la vaporización de su propia capa exterior. Pero aquí el gas vaporizado no tenía posibilidades de expansión. Con que se había ido introduciendo en una deformación de la base del anillo. El paisaje se había deformado hacia arriba, su cuidadosamente estudiada ecología y la organización de las lluvias habían quedado completamente desbaratados en una región más extensa que la superficie de la Tierra. Todo ese desierto. Y el propio Puño de Dios, que se elevaba más de 1000 kilómetros antes de que la bola de fuego lograra atravesar el increíblemente resistente material base del anillo. ¿Puño de Dios? Claro, desde una celda del mundo anillo, Luis había imaginado claramente lo sucedido. El fenómeno debió de verse desde todas partes, una bola de fuego infernal del tamaño de la luna de la Tierra que atravesaba la base del anillo como el puño de un hombre fornido puede atravesar una caja de cartón. Los nativos podían dar gracias de que la base del anillo se hubiera deformado hasta tal punto. Por ese agujero podrían haber perdido fácilmente todo el aire del mundo anillo,
solo que estaba a unos 1000 kilómetros demasiado arriba. El cráter estaba lleno de estrellas. Y no había gravedad, los motores elevadores no tenían en qué sustentarse. Luis realmente no había anticipado lo que ocurriría a partir de ahí. Agárrate, gritó, y no te sueltes si te caes por la ventana, jamás conseguiremos rescatarte. Ya lo veo, dijo interlocutor. Se había colgado de una viga de metal. Luis encontró otra. ¿Te das cuenta? Estrellas. Sí, Luis, pero, ¿cómo lo adivinaste? Entonces sintieron la fuerza de la gravedad, algo tiraba del improbable. El desmantelado edificio se ladeó y la ventana de la sala de mandos daba hacia arriba. Ha resistido, dijo Luis con orgullo. Se instaló sobre su viga. Más vale así. Espero que Prill se haya puesto el cinturón, será un trayecto agitado. Tendrá que subir toda la ladera del Puño de Dios colgada del extremo de 15.000 kilómetros de alambre de las pantallas. Tendrá que subir y pasar al otro lado, y entonces... Ya podían ver el vientre del mundo anillo. Una superficie infinita, toda ella repujada. En el medio, un enorme orificio cónico abierto por un meteorito, reluciente en el fondo. Mientras el improbable se balanceaba como una plomada bajo el mundo anillo, el sol comenzó a relucir en el fondo del cráter. Saldrá y comenzará a bajar. Y quedaremos unidos al embustero y rumbo al espacio abierto, a 1200 kilómetros por segundo. El alambre acabará juntándonos, y si eso no funciona, aún nos queda el motor de la aerocicleta de Nessus. ¿Cómo lo adiviné? Ya te lo he dicho. ¿No te he hablado del paisaje? No. Ello fue el detonador. Todos esos picos de material base que asomaban entre las rocas, y solo habían transcurrido 1500 años desde la caída de la civilización. La causa eran esos dos orificios causados por meteoritos, que habían cambiado el rumbo de los vientos. ¿Has observado que la mayor parte de nuestro recorrido tuvo lugar entre esos dos orificios? Un razonamiento muy tortuoso, Luis. Pero no ha fallado. Es verdad. Y gracias a ti podré ver otra puesta de sol, dijo quedamente el Kzin. Luis saltó como electrizado. ¿Tú también? Sí, a veces me gusta contemplar la puesta del sol. Pero, hablemos del tiro largo. ¿Cómo dices? Si consiguiera apoderarme del tiro largo, mi especie dominaría el espacio conocido hasta que otra especie más poderosa chocara con nuestra esfera expansiva. Olvidaríamos todo lo que hemos ido aprendiendo con tanto esfuerzo, en cuanto a la cooperación con especies distintas. Así es, dijo Luis en la oscuridad. El alambre robado se mantenía firme. El embustero ya debía de haber iniciado el ascenso por la pendiente de 10 grados del Puño de Dios. Tal vez ni siquiera lleguemos a ese punto, si pensamos que la suerte de varios miles como T.L. Brown protegerá la Tierra. Sin embargo, el honor me obliga a intentarlo, continuó interlocutor de animales. No osaría apartar a mi especie del honorable camino de la guerra. Los dioses Xfinti renegarían de mí. Ya te advertí que jugar a Dios era arriesgado. Se sufre. Por suerte, el dilema no se plantea. Has dicho que destruiría el tiro largo en mi intento de apoderarme de él. Es un riesgo que no puedo correr. Necesitaremos el hiperreactor de los titerotes para huir del frente expansivo de la explosión del núcleo. Así es, dijo Luis. ¿Y si te estuviera mintiendo? Preguntó entonces el Kzin. Nada podría hacer contra el ingenio de un ser tan inteligente. El sol centelleó en el fondo del cráter del Puño de Dios. En realidad, hemos visto muy poco, dijo Luis. 240.000 kilómetros en 5 días, luego, otra vez la misma distancia en 2 meses. Una séptima parte de la anchura del mundo anillo. Y Tela y Caminante lo recorrerán a todo lo largo. Están locos. Nunca llegamos a ver el muro exterior. Ellos lo verán. Me pregunto cuántas cosas más nos habremos perdido. Si las naves de los anillícolas llegaron hasta la Tierra, tal vez se trajeran algunas ballenas azules y ballenas espermáticas, antes de que las extinguiéramos. No llegamos a ver ningún océano. Piensa en toda la gente que conocerán. Una cultura puede seguir infinitos derroteros. Y todo ese espacio. El mundo anillo es tan grande.
No podemos volver atrás, Luis. No, claro que no. No hasta que comuniquemos nuestro secreto a nuestros respectivos mundos. Y podamos conseguir una nave en buen estado. Fin.